Bueno, el noveno detenido fue en las primeras horas de esta mañana. Uno de ellos es médico, el resto son guardiacárceles y otro es jefe de uno de los módulos, también guardiacárcel, allí en la cárcel de Bower. Vamos a tomar contacto con Adolfo Ruiz, quien es especialista en cárceles, para tratar de abordar un poco más qué podría haber pasado. Una persona que, bien lo decía su pareja, teníamos una denuncia para encontrar su paradero y por otro lado una persona que tenía una patología, una enfermedad dentro de lo que es el marco de salud mental, que es la bipolaridad, o sea que había un marco allí de una familia acompañando. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe. Adolfo, gracias por este contacto, esta charla con Córdoba Noticias, bueno, para entender un poco más, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta noticia de Bower? ¿Por qué el sistema falla tanto? Sí, la verdad es conmovedor el testimonio que se escucha de la viuda, de la mujer. Y frente a tu pregunta, las cárceles que nosotros tenemos son las cárceles que nos merecemos también como sociedad y son las cárceles que pedimos como sociedad. En esto no hay que desentenderse porque una enorme proporción de la población está contenta, está conforme y saluda y apoya que las cárceles sean completamente deshumanizadas. Y eso es lo que ha pasado y está pasando con casos como este de César Moreno y con muchos otros casos. Ujú. Hay un cúmulo de cuestiones ahí que se juntaron para terminar de una manera tan trágica con un tipo que padeció durante 48 horas torturas terribles, sin que nadie se diera cuenta que era un paciente psiquiátrico, sin que nadie se preguntara por qué había tenido las actitudes que tuvo, que lo llevaron hasta ahí, y que terminaron con esta venganza que él padeció. Pero todo eso se da en el marco de una cárcel que está completamente desbordada en cantidad de gente, ¿sí? Hoy Córdoba tiene más de 12.000 presos en las mismas cárceles que hace 15 años albergaban, no llegaban a 7.000. El crecimiento de la población penitenciaria es enorme, es mucho, mucho mayor que el crecimiento de la población, pero eso se da en un marco en el cual los establecimientos penitenciarios artificialmente han duplicado o triplicado sus capacidades nominales, pero en los hechos significa que instalaron una cucheta doble o triple en el lugar donde antes dormía una persona. Claro, ahí te interrumpo, Adolfo, ¿no? Estamos hablando de un hacinamiento, de una sobrepoblación en las cárceles, condiciones infrahumanas. ¿Es válido decirlo en ese Sí, sentido por o estaría supuesto. exagerando? Pero me faltó cerrar la idea anterior con un tema que es central acá, que es lo más importante. Porque uno puede decir, bueno, que los presos que duerman amontonados, ¿qué importa si son estos, si son el otro? Bueno, te aclaro que hay presos como César Moreno, que por un trastorno bipolar le pegó una trompa a un tipo y terminó ahí. Y podés ser vos, puede ser tu hermano, puede ser tu tío. Pero si a eso le sumamos que al hacinamiento se le agrega que no se ha incrementado la cantidad de personal, tanto personal de seguridad, como personal profesional, que si hubiera estado en este caso, hubiera identificado que esta persona era paciente psiquiátrica. Entonces, Claro. tenemos los mismos médicos, los mismos psiquiatras, los mismos psicólogos, los mismos trabajadores sociales, los mismos guardias para el doble de presos en el mismo lugar. Casos como este hay montones y se repiten continuamente. Lo que pasa es que no terminan en muertes tan brutales como estas. Y acá déjame ser políticamente incorrecto. El caso de César se investiga y termina con 8 detenciones que son escandalosas por una cuestión que también hay que asumirla. César no era un choro. Y uso la palabra choro porque es la palabra que utilizan en el mundo penitenciario y en la agencia de justicia, ¿sí? Si se hubiera tratado de un chorito de cualquier barrio o de cualquier lugar de estos que todos despreciamos y para los que pedimos hoguera, no se hubiera movido nadie. Entonces, acá, como te decía, hay un cúmulo, hay capas de cuestiones que se dan en nuestra sociedad que aprueba estas cosas, pero se escandaliza cuando la víctima es uno de ellos. Y esto es lo que pasó con César. Ujú. Un caso espantoso, un caso por el que felicito a la justicia que haya avanzado e investigado, pero un caso excepcional. Hacía 30 años que no pasaba esto, desde el año 96. Y va a volver Claro. a suceder siempre y cuando la víctima no sea de ese grupo de población del cual no nos interesa sus Sí, a derechos. ver, Adolfo, esa doble moral y esa hipocresía por parte de la sociedad, porque independientemente que haya robado o matado, si está cumpliendo la pena, el servicio penitenciario debe
preservar ese derecho humano. Es algo que seguramente puede generar mucho debate, personas que no estén a favor, pero no creo en la justicia por mano propia. Para eso existen los sistemas y para eso tratamos de organizarnos en la sociedad. Es terrible el hecho, es entendible desde este punto. Ahora bien, me quedo con esto. Hay un médico detenido. Un médico que me pregunto, ¿subestimó la situación? ¿Un médico que estaba al tanto y de alguna manera miraron para otro lado? ¿Hubo un intento de tortura para divertirse? Me dejo esas preguntas. Mira, hay un médico y una psiquiatra detenidas. Lo que pasa es que la ley 24660 y el reglamento para las personas procesadas prevé los métodos mecánicos de sujeción, como el que le aplicaron a César, que es básicamente acostarlo en una camilla y atarlo de pies y manos y el torso para que esa persona no se mueva. Terrible. Bueno, uno dice que es terrible y coincido, pero la ley prevé ese tipo de mecanismos solamente en la situación en que la persona esté en un estado de conmoción que se vuelva peligrosa para sí mismo o para terceros. Entonces, cuando una persona se vuelve peligroso, se le puede aplicar estos métodos de sujeción, ¿sí? Bien. Pero también la ley establece requisitos de cómo tienen que ser esos métodos de sujeción, cómo tienen que ser con supervisión de un médico, no está permitido la aplicación de drogas, como pasa en la cárcel de mujeres, y tiene que tener un registro en un acta para que se diga por qué esa persona está así, cada cuánto se la ve y qué se recomienda. Yo no conozco el expediente, pero es probable que tanto el médico como la psiquiatra o hayan firmado a posteriori o no hayan participado o hayan firmado sin ver y sin saber, lo cual los hace, digamos, también responsables como mínimo de omisión de tarea de funcionario público, siempre y cuando no hayan participado también en esta sesión de tortura que se da, y esto no está publicado en las notas, se da a consecuencia de que este muchacho, César Moreno, en un momento de furia, cuando llega Bauer, le tira una trompada a un guardia cárcel y le parte el tabique. Y eso está, y eso es cierto, pero para ese tipo de episodios hay prevista una normativa de cómo se resuelve eso, qué tipo de falta es y qué tipo de sanción corresponde. Todo eso se lo pasaron por donde ya sabes y el tipo terminó en una cama de tortura, asesinado virtualmente en 48 horas. Mira, cerramos este tema aquí, pero también en las imágenes que se viralizaron uno puede percibir y ver, darse cuenta desde el sentido común que estamos ante una persona que no está en su equilibrio mental. Pero lo dejo allí, queríamos tener esta apreciación de tu parte, seguramente Gustavo Vidal Lascano o el ministro de Justicia, en este sentido Julián López, esperemos que de alguna manera también poder tener sus palabras, su visión en base a este hecho lamentable. Adolfo, gracias por atendernos aquí en Córdoba Noticias en Canal C. Ha sido un gusto.